Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes en el podcast, su podcast HMC, Conexión Vital. Soy el doctor Jesús Octavio Vallecillo, especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en medicina materno-fetal o alto riesgo. El día de hoy vamos a abordar el tema de hipertensión en el embarazo. ¿Por qué la importancia de este tema? Pues bueno, uno que es bastante común, 6 a 8% de las mujeres embarazadas van a estar relacionadas o en contacto con hipertensión en el embarazo, y es la segunda causa de muerte de nuestras mujeres hondureñas por hipertensión. Entonces me quiero presentarles, aquí nos acompaña el día de hoy nuestra colega y amiga, la doctora Wendy Cárcamo, especialista también en ginecología y obstetricia y subespecialista también en medicina materno-fetal. Wendy, buenos días. Hola Jesús, qué contenta poder estar este día aquí y muy emocionada porque hablar de trastornos hipertensivos en el embarazo tiene que apasionarnos a nosotros y lo más interesante de esto es que vamos a poder ofrecerles el día de hoy una serie de datos que van a ser fundamentales para que ustedes que están en sus casas y vayan a pensar embarazarse o estén cursando con un embarazo puedan identificarse y ver qué cosas son importantes tener en consideración cuando vamos a embarazarnos para minimizar los riesgos relacionados con la hipertensión en el embarazo. Gracias Jesús y gracias por invitarme. Bueno, hablando un poquito acerca de la hipertensión en el embarazo, ¿cuáles serían algunos factores de riesgo que nuestra mujer hondureña tiene que saber para poder identificar cuál es esa mujer que tiene más riesgo de padecer la hipertensión durante el embarazo? Fíjate que los riesgos es importantísimo reconocer riesgos. ¿Y por qué? Porque como tal, la hipertensión impone un riesgo importante de complicaciones maternas y fetales, pero también ocupa un lugar importante en riesgo de muerte y complicaciones grandes, tanto así que la hipertensión suma hasta un 25% la posibilidad de complicarnos y morirnos por un trastorno hipertensivo. Y tener hipertensión en el embarazo nos convierte en una posición de 3 veces más riesgo para que yo me complique y 3 veces más riesgo para que mi hijo se complique. Por lo tanto, ¿es importante hablar de hipertensión? Claro que es importante hablar de hipertensión. Ahora bien, las chicas siempre se preguntan, o cuando hacemos una consulta preconcepcional nos preguntamos, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo debería tener en consideración para complicarme con un trastorno hipertensivo en el embarazo? Y el principal factor de riesgo más importante para desarrollar hipertensión en el embarazo es haber tenido hipertensión en el embarazo pasado. Vean que esto incrementa el riesgo de que yo vuelva a tener hipertensión hasta en 8 veces. Eso es mucho. Y un dato interesante es que si yo tuve un trastorno hipertensivo, la edad gestacional en la que me dio hipertensión en el embarazo pasado es un dato muy interesante porque aquellas chicas o aquellas pacientes que desencadenaron hipertensión antes de la semana 28 van a tener 50% más de probabilidades de hacer hipertensión y de hacer una hipertensión severa en este embarazo. Entonces es importante saber que si yo tuve hipertensión en el embarazo, cuando me vuelvo a embarazar, ese factor de riesgo pesa para complicaciones en el siguiente embarazo. Otro factor de riesgo muy importante es aquellas mujeres que ya ingresan al embarazo y que cursan con trastornos como ser enfermedades inmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico, que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen derecho y que desean embarazarse, o las mujeres que cursan con síndromes como el anticuerpo antifosfolípido, estas van a tener un incremento en el riesgo para hacer preeclampsia o un trastorno hipertensivo en este embarazo. Otro factor de riesgo es la hipertensión crónica, es decir, yo ya tengo hipertensión, yo tengo un par de años de tener hipertensión, ¿me puedo embarazar? Claro que me puedo embarazar, pero voy a tener un incremento en el riesgo para que me dé preeclampsia en este embarazo al que voy a incursionar. Sin embargo, hay un dato bien bonito en relación a esto, Jesús, y es el hecho de que aquellas mujeres, ves que tenían un trastorno hipertensivo crónico, pero deciden acudir a su cardiólogo, a su médico que la cuida y estabilizar las cifras tensionales,
nosotros lo vemos que cuando ya estas pacientes entran al embarazo controladas o en cifras tensionales normales, estas mujeres van a tener una reducción del riesgo o les va a ir mejor que la que entra descontrolada. Y eso es un dato muy interesante que vale la pena recordar. La diabetes es importante tenerla en consideración porque tiene un incremento para complicaciones hasta de 3 veces. Y hay otros factores, estos son factores de riesgo así altísimo. Y hay otros factores de riesgo moderado como ser aquella mujer que por primera vez se embaraza, es el riesgo de hacer hipertensión. Y si yo me embarazo por primera vez y como ahora está de moda empoderarnos y dedicarnos a hacer otras, dedicarnos a crecer desde el punto de vista laboral y nos embarazamos arriba de 35 años, este es un factor de riesgo. Y con el embarazarnos después de 35 años también viene el hecho de que acudimos a técnicas de reproducción asistida. Esto también va a ser un factor de riesgo que debemos de tener en consideración y que vale la pena cuidar. Ahora bien, hay cosas que nosotros cuando les platicamos vemos que decimos, bueno, estos son los factores de riesgo que debemos de tener en consideración. Pero estos factores de riesgo detectan al 40% de las mujeres que van a complicarse y que van a hacer un trastorno hipertensivo temprano y solo un 30% de las que van a hacer un trastorno hipertensivo tardío. Entonces yo te pregunto, y me gustaría que nos ampliaras un poco en esto en relación a, ¿hay alguna manera de que yo pueda predecir como paciente embarazada o decir, ¿será que a mí, yo tengo estos factores de riesgo, pero ¿será que a mí me puede dar preeclampsia? Y si puedo predecir o el doctor me ayuda a predecir, ¿hay alguna manera para prevenir un trastorno hipertensivo en el embarazo? Ok, esa pregunta es sumamente importante con relación a que mucha gente, mucha paciente a veces desconoce si podemos predecir, si el médico puede predecir el hecho de poder tener hipertensión en el embarazo. Y realmente sí, existe un ultrasonido de primer trimestre, le decimos nosotros, el ultrasonido que se hace entre la semana 11 a 14. Es un ultrasonido que toda la mujer embarazada debe tener acceso a él. ¿Por qué? Porque además de identificar, nosotros buscamos en ese ultrasonido algunos datos en los fetos, en esos bebés, para ver si tienen más riesgo de tener algunas enfermedades. Pero también es importante el hecho de que nosotros medimos en ese momento una arteria que irriga el útero de ese útero gestante. Esa mujer embarazada tiene sus vasos que lo irrigan y nosotros podemos hacer una medición y si esa medición es anormal, podemos identificar o extraer a esa paciente a un grupo de mayor riesgo de padecer la hipertensión. Desde tan temprano como primer trimestre, nosotros podemos identificar a esa paciente que tiene más riesgo de padecerla en algún momento. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que hay una herramienta que es muy sencilla, es muy barata y que puede estar al alcance de todo mundo, que es la aspirina. Entonces, algo tan simple como una aspirina puede hacer enormes cambios en esa probabilidad de que una paciente desarrolle hipertensión. Pero para que nosotros podamos dar aspirina necesitamos tener esa medición de las arterias uterinas en el primer trimestre para poder identificar a esa paciente con riesgo. ¿Y por qué el primer trimestre? Porque ya está demostrado científicamente que esa aspirina ayuda a prevenir la preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo si la damos antes de la semana 16 de embarazo. Entonces, para el médico es una herramienta muy útil y también para la paciente saber dónde estoy colocado yo como paciente en relación a ese riesgo y poder establecer a esa paciente como paciente de riesgo porque el manejo de esa paciente va a ser un poco diferente que aquella en cuya medición de la arteria uterina sea normal. Entonces es muy importante poder identificar a esa paciente para poder salvar vidas, para poder disminuir esas complicaciones que estamos teniendo tan frecuente de nuestra mujer durante el embarazo. Ahora, hablando ya acerca de esto, ¿cuáles son los síntomas o signos que una mujer puede identificar para que pueda decir, yo creo que estoy teniendo presión y debo avisarle a mi médico? Y por eso es tan importante la consulta prenatal, pero también el saber qué condiciones me ayudan a mí a establecer si yo estoy bajo un riesgo elevado por lo que estoy sintiendo. Sí, eso es un dato importante que debemos de tener, de tratar nosotros de
transmitir a las pacientes, porque mucha de la sintomatología de los trastornos hipertensivos puede pasar desapercibida. Recordemos que cuando nos embarazamos y cuando nos embarazamos por primera vez, todo es nuevo y cosas a veces se pueden sobreexpresar y alguna sintomatología puede pasar desapercibida, porque ocurre que la paciente te puede comentar y decir, es que me he sentido inquieta, incómoda, he tenido un poquito de molestias, de dolor de cabeza, pero yo creo que es que comí algo, y minimizamos riesgos o los podemos exacerbar, y es ahí donde a veces podemos cometer errores. Entonces, algo bien importante de recordar, Jesús, es que cuando estamos cuidando a una paciente embarazada debemos hacer equipos y comportarnos como un equipo entre la paciente y nosotros como cuidadores de la salud. Nosotros del lado del cuidado, dar los signos de alarma y ella estar pendiente de determinar si tengo estos signos de alarma. Y es ahí donde entra, por ejemplo, que es muy frecuente que las pacientes con hipertensión puedan tener dolor de cabeza. Es frecuente que tengan dolores de cabeza, de repente empiezan a sentir, estoy sintiendo mucho dolor de cabeza con periodicidad más frecuente y me estoy sintiendo quizás un poco más inflamada, me siento como hinchada, cansada y dolor de cabeza. Otro signo importante que hay que tener en consideración es síntomas visuales. Nosotros le llamamos escotomas y se lo transmitimos a las pacientes como focos negros, o podemos ver luces, o inclusive podemos tener síntomas auditivos que en algunas ocasiones los minimizamos, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado, Jesús, que la paciente ya llegó complicada y le decimos, ¿había tenido alguna molestia? Y la paciente dice, no, lo único que había venido sintiendo era un zumbidito de oídos, o tenía dolor de cabeza, o ¿sabe qué, doctora? Lo que he sentido es dolor de estómago. Y este es un dato importantísimo que lo vemos con frecuencia todos los que cuidamos a mujeres embarazadas, que es aquella paciente que dice, tengo dolor en la boca del estómago. Y a veces cometemos el error como pacientes o como médicos de decir, bueno, me voy a tomar un protector gástrico porque me comí algo anoche y de esta manera me voy a sentir mejor. Pero si nosotros tenemos dolor de cabeza, zumbido de oídos, molestias visuales, dolor en el estómago, y si ese dolor se irradia hacia el lado derecho y me siento extraña, yo creo que algo que vale la pena transmitirle a las pacientes es, estos son signos de alarma que deben de ser avisados o transmitidos al doctor. Algo muy importante, por ejemplo, es que la paciente dice, bueno, es que yo vivo lejos, doctora, ¿qué hago? Y entonces tengo estas molestias, tomemos la presión arterial, y si está la combinación de presión elevada, arriba de 140, 90, y aparte de eso tengo estas molestias, ya no debo de quedarme calmada, yo debo de moverme al hospital e ir a consultar para que me valoren. ¿Por qué? Porque esos son síntomas que te están diciendo, me voy a complicar, algo malo puede pasar. Y luego está aquella paciente que venía teniendo estos síntomas vagos y que de repente puede llegar a convulsionar. Y hay historias, yo me imagino que vos nos puedes contar muchas historias, pero yo recuerdo, por ejemplo, una chica que hoy la vi y hablamos de signos y síntomas, tenía la presión ligeramente, una toma aislada, ella la había reportado, y hoy estaba bien, exámenes de laboratorio bien, y en la madrugada del día siguiente, ella recordó que yo le había dicho, si hay molestias como dolor de cabeza, zumbido de oídos, dolor en el estómago, y ella comenzó con dolor en el estómago y pensó, no, es que seguramente me cayó algo mal. Pero recordó, la doctora me dijo que si tenía dolor de estómago tenía que ir al médico, y efectivamente tenía un trastorno hipertensivo severo que finalmente debutó en un nacimiento prematuro porque tenía una preeclampsia instalada. Entonces realmente los signos de alarma y los síntomas son necesarios de tener en consideración y acudir a los doctores para que podamos ser evaluadas. Ahora, hablamos de signos y síntomas, ¿por qué? Porque definitivamente estas mujeres se pueden complicar. Y entonces, ¿por qué no nos contás un poco acerca de cuáles son esas complicaciones que podríamos tener en ese tipo de pacientes? De acuerdo, y ese es lo más importante cuando hablamos de signos y síntomas, porque una detección temprana de esos signos y síntomas nos puede identificar a esa paciente que ya tiene instalado una preeclampsia, una hipertensión inducida por el embarazo.
¿Y a qué vamos cuando nosotros hablamos de detección oportuna y tratamiento oportuno? Evitar que esa paciente se complique. Hay complicaciones tanto en el bebé como complicaciones en la madre. O sea, un bebé se puede complicar cuando una paciente tiene un evento hipertensivo con que obviamente hay menos irrigación a esa placenta, la placenta está diferente por esa hipertensión y el bebé empieza a sufrir un trastorno de crecimiento. El bebé se va quedando pequeño, el líquido amniótico se puede ir disminuyendo, puede haber incluso muerte de ese bebé si lo detectamos de forma muy tardía. Y cuando hablamos de la madre, una mujer se puede morir de eso y si no se muere puede tener una hemorragia en el cerebro, puede tener un problema de convulsión, puede terminar en una etapa muy crítica solo por el hecho de estar embarazada y no haber detectado ese proceso hipertensivo a tiempo. Y muchas pacientes que tenemos complicadas en el embarazo, a veces la paciente no le habla al médico porque tiene miedo, es que si le hablo al médico y ya sé lo que es preeclampsia, me va a interrumpir el embarazo y voy a terminar con un bebé prematuro. Pero yo le digo a la paciente, si usted está con un evento hipertensivo y no le comunica sus síntomas al médico, usted puede complicarse de forma más severa y su bebé se puede morir y usted también, solo por el hecho de no avisarle al médico por miedo a que mi bebé va a nacer de forma prematura. Así me ha pasado varias veces. Las pacientes a veces están informadas y me dice, si se me sube la presión, mi doctor me dijo que había que interrumpir mi embarazo. Y por miedo, yo tuve una paciente que por miedo no me avisó y cuando ya me habló la familia, era porque tenía un dolor intenso de la cabeza, casi no miraba por esa hipertensión que tenía, un dolor intenso en su abdomen, solo entró a la clínica y convulsionó. Tenía 32 semanas de embarazo, nos permitió en este hospital interrumpirla de forma oportuna, estuvo algunos días en cuidados intensivos y bueno, gracias a Dios también salimos de forma buena con ella y su bebé, pero esas son las cosas que nosotros nos queremos evitarlo en un embarazo. Queremos que nuestra paciente esté informada, queremos que la paciente nos avise. A veces, incluso hay pacientes que me dicen, yo creo que tengo preeclampsia, yo voy en la calle caminando y como ando los pies inflamados, me dicen, usted tiene preeclampsia. Tampoco preeclampsia significa tener pies inflamados. El síntoma más importante, o el signo, mejor dicho, más importante es la presión elevada. Porque muchas pacientes tienen un poquito de recargo de pies y de tobillos y eso hace que la paciente, bueno, pues está bien. Yo prefiero equivocarme, que me digan que cree que tiene y que no la tenga y a aquella persona que pasa desapercibido y que se nos vaya a complicar. Entonces, hay diferentes también formas de presentación de la enfermedad. ¿Cuáles son esos diferentes gamas de presentación de hipertensión en el embarazo? Hay una que mencionabas al inicio, hay una paciente que ya viene hipertensa, pero hay otra paciente que se va a hacer hipertensa. Un poquito desarrollamos para nuestras pacientes cómo es eso de la clasificación, cómo puede saber la paciente para identificarse en qué posición está. Claro, es importante aclarar esto porque a veces la paciente... Y yo creo que quienes nos están escuchando a veces dicen, es que yo no sé qué es lo que tengo, porque un doctor dijo que yo tenía preeclampsia, otro dijo que tenía preeclampsia severa o un trastorno crónico y yo ya no sé qué es lo que tengo. Finalmente, para nosotros es muy fácil hablar y las clasificaciones las manejamos todos, pero algo bien interesante es este empoderamiento que estamos viviendo hoy de las pacientes de conocer su condición médica. Y es que los trastornos hipertensivos del embarazo se clasifican con un punto de corte o con un parámetro para decidir si es crónica o si es una hipertensión que se instala en el embarazo, como las 20 semanas de gestación en todo el embarazo. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los trastornos, toda la hipertensión son trastornos hipertensivos en el embarazo, pero dentro de esa nosotros hacemos subclasificaciones, todo con la finalidad de darles un abordaje mejor a las pacientes, ¿verdad? Y hablar de pronósticos y de complicaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la paciente ya ingresa al embarazo tomando pastillas para la presión o se le diagnostica hipertensión
antes de la semana 20. Eso se conoce como un trastorno hipertensivo crónico, ¿no? Y claro, el punto de corte es 20 semanas y las cifras tensionales generalmente van a ser presiones con 140 y 90 para arriba. Todo lo que se mueve para arriba es hipertensión, con nombres de si antes de las 20 semanas es crónica y si es después de las 20 semanas ya viene la hipertensión que se instaló en el embarazo. Y aquí, para efectos prácticos, debemos de pensar entonces si tengo después de 20 semanas y se me empieza a levantar la presión con o sin síntomas, es ahí donde decimos, una paciente tiene preeclampsia sin datos de severidad o un trastorno hipertensivo gestacional, o la paciente tiene complicaciones ya sea en su cerebro, en su corazón, en los riñones o en la placenta, como bien mencionabas hace poquito, que viene a convertirse en un órgano de choque, un nuevo órgano para la mujer, que es la placenta y bebé. Y si tenemos alteraciones en alguno de estos órganos, entonces ya hablamos de preeclampsia con datos de severidad. ¿Por qué es importante clasificarlas? Porque a veces podemos tener, antes de las 20 semanas, una mujer que viene con presiones muy altas y lo que es una chica que venía con hipertensión, no la diagnosticamos o no lo comentamos o no lo socializamos con nuestro médico y claro, suspendo los medicamentos porque ves que eso es frecuente, ¿verdad? Dice, yo no quiero afectar a mi bebé y yo voy a suspender el medicamento que el cardiólogo me dejó porque me dijo que le hacía daño al bebé y suspendo el medicamento y la presión se eleva y hago un trastorno severo, pero es en una hipertensión antes de las 20 semanas crónica. Y algo bien importante es que las crónicas generalmente después del embarazo van a continuar con hipertensión. Las que son hipertensiones que se instalaron en el embarazo, muy probablemente porque recordamos que la cura de la preeclampsia, pues es el nacimiento, ¿no? Entonces, generalmente van a desaparecer o se van a calmar el trastorno hipertensivo una vez que sale la placenta, en el puerperio, lo más a veces dentro de los próximos 40 días. Y algo bien interesante que nos ha pasado vivir es aquella chica que se fue de alta y que debutó o que levantó presiones en el puerperio, ¿no? Que también es un trastorno que afecta al embarazo y al puerperio. Y debemos de tenerlos claros. ¿Por qué, Jesús? Porque hay algo que a veces se nos olvida a nosotros platicar con nuestras pacientes y que a nosotros nos gustaría que ustedes tuvieran claro, es que las mujeres que tienen trastornos hipertensivos en el embarazo, el hecho de haber tenido hipertensión en el embarazo me pone en un grupo de riesgo para hacer complicaciones en la vida adulta, el riesgo cardiovascular que nosotros conocemos. Cuando se acaba el embarazo, la paciente se devuelve con su cardiólogo, con su internista, o ya no nos vuelve a ver a nosotros y nos vamos a volver a ver muy probablemente hasta en el próximo embarazo. Y si se nos olvida decirle esto a la paciente se va a ir, tiene 25 años, le dio hipertensión y ya se fue y desapareció de nuestras vidas. Esta paciente tiene un riesgo más alto de hacer alteraciones cardiovasculares en la vida adulta, como infartos y otras complicaciones. Entonces, nosotras como pacientes debemos de saber que ese riesgo impone para futuras complicaciones a largo plazo. Entonces, yo creo que clasificarlas es importante, esa es una labor del doctor, pero cuando nosotras como pacientes sabemos estos datos, es mucho más fácil y fluye mucho mejor la información y obviamente el riesgo de que nos compliquemos tanto a corto como a largo plazo. Entonces, podemos hablar de hipertensión todo el día, es apasionante, pero a mí me gustaría, Jesús, que nos dijeras mensajes cosas que la paciente se quede, información que nos sirva para estar listas, para ir, si estamos embarazadas y vamos a pensar embarazarnos en la preconcepcional a platicar, o si ya estamos embarazadas, qué cosas esa chica que está sentada hoy en su casa viéndonos, que diga, bueno, yo puedo tener algo de esto y me gustaría platicarlo. Me encantaría ver qué mensajes podrías dejarlo finalmente a nuestras pacientes. Ok, importante porque muchas pacientes vienen y nos dicen qué es presión normal. Para empezar, lo mejor es tener una visita antes de embarazo para conocer el estatus de la paciente en función de factores de riesgo, enfermedades que está teniendo. Y un dato importante es conocer cuál es su presión arterial normal fuera del embarazo. Nosotros siempre tomamos la presión durante cada una de las visitas prenatales y por eso es importante que nosotros podamos establecer y que la paciente entienda que la presión debe ser no más de 120, 80 en aquella paciente que no es o nunca ha tenido
hipertensión. O sea, una paciente sana antes del embarazo debe tener presiones no mayores de 120-80. Entonces, porque mucha gente nos pregunta, ¿cuál es presión normal? Yo tengo 90-60. El estado del embarazo es un estado más bien de baja presión. Por las hormonas del embarazo baja un poco la presión y más bien es la paciente que está teniendo a veces dolores de cabeza, pero por presión baja. Okay, entonces, ese signo de cabeza, de dolor de cabeza, es importante tomarse la presión, porque si a mí me duele la cabeza y yo tengo 80-50 de presión, simplemente me duele porque la tengo baja, porque también puede doler la cabeza por tener la presión baja. Pero entonces, uno de esos, conocer su estatus de presión arterial, siempre visitar a sus consultas prenatales, no alargar esa visita al médico, porque con eso nosotros podemos identificar, como ya hemos mencionado durante estos minutos que hemos estado hablando, esa paciente que tiene mayor riesgo. Los datos generales, una dieta saludable, ejercicio durante el embarazo, y una vez que tengamos el diagnóstico o por lo menos esa condición de mayor riesgo, seguir las indicaciones del médico, tener conocimiento de todos esos signos y síntomas que estabas hablando para poder llamar al médico en caso de que eso esté ocurriendo. A veces tenemos pacientes que en una cita prenatal está todo normal y entre una cita y la siguiente se desarrolla una hipertensión. Y como la paciente no sabe identificar esos signos y síntomas que hablaste, pues entonces dice, debe ser normal, y ya llega con la hipertensión instalada en la siguiente cita, y a veces el proceso en algunas pacientes es tan rápido que puede llegar a estar complicada en un par de días. Entonces, todo esto lo hacemos en función de salvar vidas, en tener una mayor salud en ese embarazo, evitar que esos bebés tengan problemas de prematurez, muerte a veces, y que la paciente no vaya a tener ese tipo de complicaciones. La mujer que se complica realmente con hipertensión en el embarazo la pasa muy mal después. Y como decías, es una paciente que tiene mucho más riesgo de tener otras enfermedades a lo largo de su vida. Entonces, un embarazo saludable es oro, una buena consulta prenatal es oro, y hablemos con nuestros médicos con relación a cómo estoy yo de presión arterial, recordemos con nuestros médicos qué podemos hacer en caso de que nos sintamos mal, y poder identificar toda esta gama de signos y síntomas para que podamos tener un embarazo más saludable. Y si en alguno de los casos nos complicamos con hipertensión, pues por lo menos avisar rápidamente para que podamos nosotros identificar a esa paciente y de mayor riesgo, o que ya está con la preeclampsia o la hipertensión inducida en el embarazo, para poder tratarla oportunamente. Y esto nos va a dar mejores resultados y vamos a evitar muertes tanto fetales como maternas, y eso nos va a ir contribuyendo a tener una sociedad de embarazada más saludable en nuestro país. Así que eso sería en final, como conclusión de estos minutos que hemos estado hablando. Les recordamos que estamos en el Honduras Medical Center. Cualquier duda, cualquier signo, síntoma que usted pueda tener relacionado al embarazo, aquí estamos para ayudarles. Gracias por su atención a este podcast Conexión Vital del Honduras Medical Center. Y cualquier duda, pues ya saben, aquí estamos en el hospital a la orden de ustedes. Tengan ustedes un feliz día. Muchas gracias.